Bienvenidos a Radio, bienvenidos a Jaque Mate. Es jueves 4 de marzo, avanza la semana, encaminamos este primer fin de semana del mes de marzo, tercer mes del año, y yo estoy nostálgico. Sí. Porque otro día estaba viendo, tú sabes esto, la tortura de Instagram, la historia, el archivo de historia. ¿Verdad, Romero? Correcto, un lío Es absoluto. una tortura. Pues hace un año, el 28F, claro, esto no es el 4 de marzo, pero el 28F, estaba yo viendo la radio, que vinieron los de la SER a hacer el programa de radio, la cadena SER. Esto dirá, a mí qué puñetas me interesa. Y ahora lo comparé con cómo estaba el 28 de febrero de 2021 y aparte de estar con mascarilla, estábamos haciendo nosotros la radio. Pasamos, en un año pasé, bueno, yo, pero vosotros también, de verla a hacerla. Moraleja de la historia, que es lo que quiero trasladar hoy, que siempre viene bien para motivarse un poquito. La vida te puede cambiar en cualquier momento. Eh, Nosotros nunca pensamos, evidentemente, que va a haber un confinamiento y que íbamos a acabar como estamos ahora, aquí grabando una sección de deportes, que es lo que vendrá en un ratito, pero Sucesos también es un programa de radio, en definitiva. Y nunca sabes dónde va a estar y nunca sabes cómo va a crecer. Y cuando mires al pasado te tienes que dar cuenta de que has aprendido, de que has crecido y demás, y de que has evolucionado. Y eso, con eso te tienes que quedar, aunque estemos en una situación terrible, porque lo estábamos todos con este coronavirus, que estamos todos deseando que se acabe, pero te tienes que dar cuenta de que estamos evolucionando y de que estamos creciendo todos y estamos descubriendo todas nuevas facetas de nosotros mismos. Así que ese es el mensaje que quería yo trasladar en este inicio de Jaque Mate, que va a empezar enseguida con la sección de sucesos y enseguida llegan Ángela y Romero con deportes. Pero antes, sucesos. Pues sección de sucesos para empezar este Jaque Mate del jueves. Completamos lo que ya fue la semana pasada, esa información sobre el terremoto de Chile, y vamos a hablar hoy del archipiélago Juan Fernández, ¿verdad, Ángela? Hola, Ángela. Hola Carlos, ¿qué tal? Pues sí, como bien dice, la semana pasada hablamos sobre este terrible acontecimiento del terremoto de Chile que tuvo lugar el 27 de febrero del 2010. Pues hoy vamos a hablar de las consecuencias del terremoto en Juan Fernández, el archipiélago, y el accidente del Casa 212, que eso hablaremos a continuación un poco más tarde. Gracias a algunos vecinos de la zona del archipiélago, hemos podido recabar testimonios y nos cuentan algo así como que lo que vivieron fueron momentos de mucha ansiedad. Felipe Cáceres, por ejemplo, nos cuenta en el siguiente vídeo, que he recogido de YouTube, lo que vivió ese día. Y ahí... Llegando, mi hijo Ismael estaba junto con un grupo de investigadores del Departamento de Biología de la Universidad Católica. Son 4 hombres y una mujer. La mujer era la novia de mi hijo Ismael y lamentablemente falleció. Los otros 4 jóvenes sobrevivieron en una noche de terror. Bueno, pues era el testimonio de Felipe Cáceres, me has dicho, ¿verdad, Ángela? Sí, exactamente, Carlos. Y bueno, por otra parte, tenemos que Juan Fernández alberga otra tragedia más que no podemos dejar atrás, y es el accidente del Casa 212 que tuvo lugar en 2011, también conocido como tragedia de Juan Fernández, que fue un accidente aéreo que ocurrió el 2 de septiembre del 2011, cuando un Casa C-212-300 Aviocar de la Fuerza Aérea de Chile, con pasajeros y tripulación militar a bordo, impactó de lleno contra la superficie del mar al aproximarse a la isla Robinson Crusoe, en Chile. La noche del 3 de septiembre de 2011, las autoridades declararon oficialmente que los 18 pasajeros y los 3 tripulantes del avión fallecieron a causa del impacto. Y es que el desastre ocurrió porque, aun sabiendo que las condiciones meteorológicas para viajar no eran las adecuadas por aquel
momento, la verdad es que hacía un viento, muchísimo viento, pues aún así decidieron despegar con fuertes vientos en contra. Y además hacía como mucha nubosidad que impedía ver de forma clara el trayecto. Junto con que el aparato no disponía de suficiente combustible para regresar hacia atrás, debido a que no podían continuar viajando en estas condiciones, pues intentaron hacer como un aterrizaje forzoso, incluso hasta en 3 ocasiones, pero fue justo en el último intento cuando el avión finalmente perdió el control y fue impactado contra un fuerte viento lateral, con lo cual el Casa 212 no pudo recuperar su posición y golpeó de esta manera contra el mar, destrozando el aparato y matando a sus pasajeros. La verdad es que el accidente, bueno, pues tuvo un gran impacto a nivel nacional y también tuvo un revuelo mediático por el hecho de que, seguramente esta historia te suene, un periódico llamado Las Últimas Noticias, que era así considerado como sensacionalista. Sí, exactamente. Tituló en su edición digital, la noche del 2 de septiembre, el último vuelo del halcón. ¿Qué pasa? Que se refería a Felipe Camiroaga, que le llamaban el halcón del Chicureo. Que era la casa, Exactamente. que era la población donde él vivía. Una zona así de chalet y demás. Bueno, pues resulta que fue un titular que pusieron con letras de color negro y de esta manera pues generaron una incertidumbre y la indignación entre los lectores, ya que bueno, en ese momento aún no se sabía determinado oficialmente el fallecimiento del presentador. Entonces fue algo que, como junto con otros factores, dieron a que se conociese este hecho y fuese más que de lo que era. Y al final, al día siguiente, el diario no le quedó otra que disculparse por lo que habían hecho, porque en verdad Evidentemente. habían cometido un fallo, una negligencia. Vamos, Y luego, por otro lado, también, matar a alguien antes que las fuentes oficiales, claro, que básicamente no, eso. sí. Luego, por otro lado, también estaba el periódico Publímetro, que dio por fallecido a los 21 desaparecidos en la portada de su edición del 3 de septiembre, si no me equivoco, lo que solo se confirmaría oficialmente durante la tarde de ese día. O sea que adelantó acontecimientos también. Entonces, Carlos, bueno, yo pienso que como buenos futuros periodistas que somos, sabemos que no hay que fiarse de todo lo que se lee, y más cuando los titulares contienen tintes sensacionalistas, cuando provienen de un periódico que ya de por sí es amarillista o sensacionalista, ¿no? Pero el problema es que ellos ya tenían fuente, porque yo, siguiendo este caso, como lo he seguido, la verdad es que periodistas que estaban transmitiendo por televisión en ese momento dicen que ellos preguntaban a la FACH, a la Armada, preguntaban qué pasa con el avión, y esa misma tarde del 2 de septiembre ya le decían, lo más probable es que hayan muerto todos, pero claro, es información Sí, lo no más publicable. probable. Era información no publicable hasta que las familias fueran informadas de qué pasaba. Así que esto fue una clave negligencia periodística vergonzosa, además. Sí. Y también este fue un caso que desde el primer momento tuvo mucho revuelo porque Felipe Camiroaga era una persona muy importante, era el líder Muy de audiencia. conocida, sí. Era el líder de audiencia de televisión por la mañana, que hacía el programa de la mañana de la atención pública. Entonces era una persona muy querida también, era una persona muy querida. Lideraba la audiencia por la mañana y desde entonces se dice que la televisión chilena no ha vuelto a ser lo mismo desde que él falleció, y más específicamente ese canal, Televisión Nacional de Chile, que era el canal público, siempre se ha dicho que no ha vuelto a ser lo mismo porque quedó esa sensación permanente de luto, por decirlo así. Así que y bueno, Carlos, dime. Que era un caso muy trágico para la historia de Chile que se ha recordado bastante. ¿Sí, Ángela? Ya, por eso lo que te estaba diciendo, que por eso he querido mencionar a este hombre, porque ya de por sí el accidente fue algo muy trágico, pero también si se encontraba este hombre que fue tan importante para la población chilena, me imagino que tuvo que ser todavía el doble de conocido, ¿no? Y bueno, también es que se me olvidaba decirte, Carlos, que la búsqueda de los desaparecidos también fallaron, porque intentaron buscarlos mediante vidente, o sea, emplearon recursos en vidente para averiguar dónde se encontraban los cuerpos. Y obviamente esto no dio sus frutos, no dio las respuestas que se esperaba, así que se malgastaron recursos para nada, básicamente. Claro, la vidente lo que decían era esa misma tarde
arrobaban en Twitter a los periodistas del mismo canal del que era Felipe Camiroaga y le decían, nosotros sabemos dónde está Felipe y el otro desaparecido, ellos están agarrados a una roca intentando sobrevivir en el mar. Claro, evidentemente de eso no había ninguna prueba porque era lo que su mente, por decirlo así, le decía. Pero es que se fiaron de ellos, al final. Ya, ese es el problema. Claro. Pues bueno, Así Ángela. que bueno, la verdad es que me parecen dos casos bastante interesantes. Me parecen bastante interesantes y que bueno, que estaba bien que en esta fecha lo recordemos, ¿no? Porque aunque sea ajeno a nuestro país, también es una tragedia como tal, es un suceso importante y está siempre bien recordarlo. Sí, porque además este 2 de septiembre se cumplen ya, parece mentira, pero 10 años de la tragedia. Sí. Terrible. Yo recomiendo al que se hayan visto interesado por esta situación o que ya conozca el accidente terrible, que vea un programa muy bueno, 12 días que estremecieron a Chile, que lo hizo Chilevisión hace un año. Estará en YouTube seguro, lo tendrá el canal colgado en YouTube seguro, que es muy interesante porque cuenta la muerte de Felipe Camiroaga desde una perspectiva muy humana, desde lo que él fue una persona muy conocida, una persona conocida por su solidaridad, por ser un galán, por decirlo así. Era una persona muy conocida, muy querida y muy respetada, y ese programa cuenta muy bien esa óptica humana, esa óptica de solidaridad de Camiroaga, así que yo recomiendo que lo vean todos nuestros oyentes que estén interesados por el caso. Bueno, Carlos, pues nada, ha sido un placer. Otra semana más aquí con vosotros. Efectivamente. Y muchas gracias, Ángela. Nos vemos gracias, ya Carlos. la semana que viene. Hasta la semana que viene. Y hemos llegado a deportes. Hoy 4 de marzo es el Día Mundial de la Obesidad. Este es un día importante para hablar, para concienciar sobre este tema y sobre todo sobre la discriminación que sufren las personas con obesidad. Y lo queremos hacer desde el deporte. Romero, Ángela, ¿cómo estáis? Pues nada, Carlos, aquí estamos enfrentando otro tema, otro programa más, y como tú has dicho, pues bueno, cargado de nostalgia, porque quién nos iba a decir que íbamos a estar en este punto de este año, ya este 4 de marzo, pero bueno, al final las etapas hay que quemarlas y hay que afrontarlas. Y vamos a hablar también de este tema de la obesidad. Hoy es el Día Mundial de la Obesidad. Evidentemente el deporte es una de las mejores maneras para prevenir esa obesidad. Quien puede, porque hay muchas personas que se me han caído la llave y todo, que desgraciadamente sufren obesidad por otros problemas que no tienen que ver con la falta de ejercicio físico, es decir, con el sedentarismo. Pero hay muchas personas que podemos prevenir esa obesidad con el deporte. No porque queramos vernos guapos, sino porque es un tema ya de salud también. La obesidad mórbida provoca muchas enfermedades que podemos prevenir con ejercicio físico. Y de eso queremos hablar también. Pero queremos hablar de deporte porque ha habido muchos deportistas que han padecido obesidad. Quizá el caso más conocido ha sido el del el exfutbolista de Madrid, Ronaldo. Y queremos hablar de ese tema. ¿Creéis que el deporte impone una mala imagen sobre la obesidad? Sobre los deportistas, mejor dicho. Bueno, pues la verdad que el tema del deporte a nivel profesional sí que es verdad que lo mejor impone ciertos cánones y ciertos, sobre todo, hábitos y cuerpos normativos, ¿no? La verdad que el caso que comentas, Carlos, que es uno de los casos más llamativos porque pasado el tiempo, una vez que se retiró, se le puso el nombre de Ronaldo el Gordo, pero por su cambio físico. Ya no era aquel delantero infalible, ligero, que driblaba a los defensas como si fuera una hoja movida por el viento, sino que ya, pues bueno, cuando dejó su carrera profesional, digamos que se descuidó. También hay otros casos como, creo que era lateral derecho, que me corrija Romero, que era Fover o defensa, no me acuerdo, que también dio bastante que hablar durante su etapa en el Real Madrid por la imagen que tenía en el banquillo con cierto sobrepeso. Actualmente, por ejemplo, también está Hazard, que pertenece también al Real Madrid en la actualidad, y que bueno, que también se pone un poco en tela de juicio su estado físico
porque a lo mejor se le presupone o se le supone unos kilos de más que no le pegan a un deportista de élite. Efectivamente, los cuerpos normativos creo que es un concepto que ha hecho bastante daño y que el deporte, pues bueno, sí que es verdad, al igual que las modelos, ¿no? Que también siempre es la cara opuesta al tema que nos abarca en este día de hoy, como es la obesidad, porque parece ser que se impone esa delgadez, incluso una delgadez extrema, cosa que es erróneo hacerlo porque lo que se tiene que imponer es la salud. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es el tema de tener a un deportista como referencia, ¿no? Que al final, pues, se convierte en tu ídolo, pero no solamente por los objetivos que ha conseguido, sino también muchas veces por su forma física. Cristiano Ronaldo, ya con la edad que tiene, sigue siendo un hito como deportista porque él no es un futbolista, es un atleta. Físicamente tiene unas características brutales y una velocidad tremenda. Por lo tanto, sí puede ser que el deporte y sobre todo los deportistas profesionales indirectamente impongan ese rol o ese cuerpo normativo, aunque no creo que sea con tanta dureza como ya digo, como es la moda. Romero. Sí, bueno, el deporte sin duda es uno de los motivos principales pues para evitar ese problema tan grande que, como tú has dicho, muchos deportistas lo han padecido a lo largo de la historia. El caso de Ronaldo, como tú has mencionado, o no sé si recordaréis también el exfutbolista del Real Madrid, Sneijder, que sobre todo Claro. durante su etapa en el Galatasaray fue cuando le vimos muy pasado de peso y eso evidentemente pues es un problema a los futbolistas cuando durante un periodo de tiempo pues dejan de hacer su trabajo, de estar en un equipo contratado y bueno, es lo que pasa pues cuando quieren volver otra vez pues se ven muy pasados de peso y es un problema bastante grave y cuesta sobre todo pues volver a su estado físico normal. Y tampoco es un motivo para bromas, porque me parece tan humillante hacer bromas de ese tipo, la verdad. Pues el 4 de marzo, Día Mundial de la Obesidad. También tenemos otro tema que queremos tratar, la desigualdad en el fútbol. La desigualdad en el fútbol, ¿por qué? ¿Cuánto gana Messi y cuánto gana una jugadora de fútbol femenino? Bueno, pues la diferencia es totalmente ínfima. De hecho, ya la Liga Iberdrola, que así es como se llama la liga femenina, pues bueno, estaban poco menos que quejándose porque no tenían las mismas condiciones con respecto al coronavirus que tiene el fútbol masculino, no tenían los mismos trámites ni muchísimo menos las mismas medidas. Algo bueno, siempre es bastante llamativo, teniendo en cuenta que el deporte, aunque por muchos haya muchos que critiquen mucho esta idea, el deporte no tiene ni sexo ni género, simplemente lo juegan personas y como tal, pues tiene que tener las mismas condiciones, no solamente económicas y de contrato, sino también de reconocimiento. Yo he padecido, hablo en primera persona, he padecido también ¿Mm? un trato totalmente discriminatorio con palabras como podría ser machorra o cosas así por el hecho de practicar el fútbol, que lo he jugado toda mi vida y cada vez que pueda lo haré. Por lo tanto, yo ahí hago un llamamiento para que avancemos mentalmente y sobre todo las instituciones deportivas reconozcan que la mujer también supone un valor como deportista, ya no como mujer, sino como deportista, que al final, si el deporte es lo más importante, ¿por qué pesa más el género o el sexo que el deporte que practican? Eso es una cosa que siempre me ha llamado la atención. Es como también será una cuestión de competir entre David y Goliat, pero bueno, siempre al final venció quien venció. Por lo tanto, apoyo y espero que todas las mujeres que les guste el deporte, lo practiquen y demás, sigan luchando por ese sueño y por vencer esa desigualdad que, bueno, que no tienen culpa el hombre individual, sino también las instituciones que, bueno, que hacen del patriarcado su bandera. Romero. Sí, y bueno, sobre todo esta desigualdad del sueldo entre hombres y mujeres, pues se ve reflejado sobre todo en los medios de comunicación, donde vemos que pues tienen muy poca, Es verdad. tienen muy poca influencia, sobre todo cuando hay un gran evento de cualquier partido, de cualquier liga importante, pues no significa lo mismo pues en un partido
de hombres, eso está claro. Y bueno, la poca rentabilidad y la escasa inversión que tiene el fútbol femenino, pues se ve reflejado en datos como este. Los espectadores son los que son y bueno, es por ello que el fútbol femenino, pues por ejemplo, se emite en televisiones públicas y en cambio el fútbol de hombre pues está prácticamente todo en canales de pago, excepto algunos partidos concretos, pero bueno, yo creo que se debe especialmente a eso. Pero aquí deberíamos hacer hasta un mea culpa nosotros. Nosotros tampoco hablamos mucho de fútbol femenino como la mayoría de medios. Aquí deberíamos hacer un mea culpa también nosotros, porque siempre vamos a tiro hecho. Y Sí, a ver, bueno, y esto no es una bronca, cuidado. Pero que es verdad, es que nos tenemos que dar cuenta y yo creo que esto no sirve. Y lo estaba yo pensando, ahora no, que ponía no, Romero ese ejemplo. tienes toda la razón del mundo. Y Romero también cuando alude a los medios de comunicación, por supuesto que sí, no tienen ni la misma repercusión, ni el mismo reconocimiento, ni el mismo alcance, ni la misma cobertura, no solamente mediática, sino en cualquier informativo. ¿Cuándo sale el fútbol femenino? ¿Cuándo? Porque tú y Cuando yo, mejor ganan algún título. efectivamente, como puede ser el Atlético de Madrid femenino, el Barcelona femenino, que bueno, la selección española femenina cuando consiga algún hito, pero vamos, que nos estamos centrando en el fútbol, pero es que realmente es el deporte en general. Es el deporte en general. Y también Ujú. está el sexismo dentro del deporte, porque parece ser que todavía estamos en esa parte en el que existe, en ese siglo en el que se discriminaba a hombres y mujeres por el deporte que practicaban, que eso es otra cuestión también bastante polémica. Yo también entono el mea culpa en ese sentido, pero tú también, Carlos, tienes que reconocer que nosotros hemos vivido también una situación en un medio de comunicación en el que hemos intentado dar cobertura Sí, a un sí, equipo sí, 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 femenino de aquí de sí. Andalucía, concretamente el Sevilla femenino, Sí, no, no vamos a decir más detalles por respeto al y, medio. y bueno, y la censura fue tremenda, por lo tanto también hay que ver en qué medida tienes también oportunidad de dar visibilidad a un discurso. Y ojo, y no porque sean mujeres, sino porque también tienen derecho, al igual que los hombres, a tener repercusión. O sea, que no es darle un trato de favor, no. Discriminación positiva, no. Darle más facilidades al discriminado, por supuesto que no. Es porque al igual que un domingo juega el Celta y el Valladolid masculino, juegan el Celta y el Valladolid femenino. ¿Por qué no tienen repercusión? Eso también habría que preguntarse. Y nosotros, no solamente nosotros, sino también todos los medios de comunicación y a nivel individual, todo el que sea consumidor de deporte en el que yo me incluyo. Sí, pero a nosotros nos pasó eso y no vamos a dar más detalles por respeto a ese medio de comunicación. Pero nosotros ahora tenemos nuestro medio que es independiente, es decir, mandamos nosotros decidimos los contenidos de este programa. Yo creo, y lo hablaba antes con una amiga, antes de grabar este programa, que nosotros tenemos que darle visibilidad y no solo cuando es el 8M. Es decir, tenemos que darle visibilidad siempre. O por la misma que al fútbol masculino. Y gracias a eso vamos a conseguir cambiar las tornas. Y gracias a eso vamos a conseguir lo que es la igualdad real. No vamos a ir contra el fútbol masculino. No vamos a pretender la desaparición del fútbol masculino. Vamos a pretender que estén los dos al mismo escalafón. Fíjate, Carlos, cómo será la cosa que ahora estoy viendo que se han cumplido 50 años del primer partido de la selección española femenina de fútbol. 50 años, o sea que es la historia cuasi reciente, por no decir reciente o casi inmediata. La verdad que reconocer estos datos es como, da un poco de pena, pero también hay que hablar también de un futuro prometedor en el sentido de que nosotros, por ejemplo, que somos un medio independiente y yo me comprometo, y no porque sea mujer ni muchísimo menos, me comprometo al igual que vosotros, porque entiendo que no tenéis ningún tipo de problema ni ninguna rivalidad entre hombres Evidentemente. y mujeres, Es absurdo. que es absurdo por otra parte, porque al final estamos hablando de personas y no de sexo y de género, que esto parece ser que nos encanta. El hecho de dividir y clasificar parece que es una obsesión. Me comprometo a dar muchísima más visibilidad al deporte femenino, pero como ya digo, no por que lo siente inferior o que, no, o que esté infravalorado, que es una realidad que está infravalorado por las instituciones y por los medios,
sino porque es una manera, como tú dices, de alentar y de mover y de hacer circular la información que ocurre en ese recóndito lugar que es muy grande. Sí, y nos saldremos de la agenda, pero dentro de unos años, y ojalá no sea dentro de unos años, ojalá sea ya, tendremos esa agenda todos. ¿Por qué? Porque hay fútbol, pero ojo, hablo también del fútbol modesto masculino, por ejemplo, otro de los grandes infravalorados. Aquí hemos entrevistado a José Juan, jugador alcoyano, ¿por qué? Porque jugó y ganó contra un equipo grande. Y no se suele hablar de equipos modestos, pero también con el equipo femenino. Entonces suele pasar eso y es una pena. Romero, ¿qué me cuentas? Sí, la verdad que estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Ángela. Y bueno, la verdad que en referencia a lo que tú has dicho, yo creo que nosotros y en general todos los programas pues se deben a su audiencia y yo creo que debemos medir qué es lo que la audiencia quiere, qué es lo que más se vende. Y bueno, sí que es verdad que la diferencia es bastante notoria en ese aspecto porque el fútbol femenino, pues por unas razones u otras, pues no vende tanto y no se habla tanto como puede ser el fútbol masculino. Y es por ello que en la mayoría de programas deportivos actuales, pues se habla más de... se habla en gran parte de todos, pues de fútbol masculino. Hasta que lo pongamos en la palestra. Exacto. A mí me gustaría saber qué ocurriría si los grandes informativos, los grandes medios publicaran noticias únicas y exclusivamente, que no lo pretendo, única y exclusivamente o dieran más lugar en su parrilla a noticias que tengan que ver con el deporte femenino. Me gustaría saber, y eso sería un experimento interesante para ver hasta qué punto lo que estamos hablando es real o son cálculos que se hacen al azar y pronósticos que se realizan. Sería interesante que los medios tuvieran también el atrevimiento a hacer ese experimento y quién sabe, a lo mejor pues sacamos un diagnóstico que por muy negativo que sea resulta positivo. Ángela, Romero, hoy pretendíamos hablar de fútbol, pero de deporte femenino también, y al final lo hemos hecho haciendo una autocrítica y de todo lo que tenemos que cambiar. Y esto es una muestra de que hay muchas cosas por cambiar en este país. Que dejemos las tonterías, que hay muchas cosas por cambiar en este país. Que el 8 de marzo es necesario, con o sin manifestaciones. Este año es lógico que no haya manifestaciones presenciales. Es lógico. Estamos en una situación de pandemia. Pero la igualdad es necesaria. Lo que se reivindica es necesario. Y ojalá llegue el día en el que no sea necesario. Pero hasta entonces hay que seguir reivindicándolo y poniéndonos a cambiarlo. Y en ese entonces, cuando lleguemos a ese punto, podremos eliminar el 8M. Pero hasta entonces, hay que seguir ahí. Ángela quería decir algo. Sí, básicamente que parece que el único día en el que se recuerda la figura de la mujer y todo su trayecto histórico parece que es el día, el 8 de marzo, ¿no? Algo que para algunos partidos políticos pues parece que como que les escuece o les molesta. No, el día de 8 de marzo es el día que debe de ser expansivo a todo el año, porque como tú bien dices, Carlos, si una sociedad no reconoce sus problemas está condenada a extinguirse y así no lo digo yo, sino que lo dice la historia. En el momento que no hemos sido conscientes de lo que estábamos viviendo, pues hemos involucionado. Y quién sabe si actualmente en este 2021 estemos a la altura de la involución y no de la evolución. Y ojo que esto no es un diagnóstico tremendista, ni muchísimo menos, ni apocalíptico, ni qué desastre, ¿no? Simplemente es un punto de partida nuevo. Reconocer cuáles son las carencias, cuál es el punto de partida nuevo que tenemos que emprender y hacer verdadera pedagogía de ese problema y no polarizar y polarizar y polarizar y enfrentar y violentar y agitar a la sociedad, porque a día de hoy con la pandemia que nos está asolando y que va a asolar al mundo entero durante un tiempo, no creo que sea lo más rentable para la salud en general dividir más a lo que es la población. Tampoco unirla, porque la unión y la perfección es inalcanzable, pero lo que no podemos permitir es que se haga uso instrumental de días tan importantes como el Día de la Mujer, el Día del Orgullo Gay, el Día de la Constitución, el mismo Día de Andalucía. No podemos convertir días de reivindicación en días de demagogia. Eso es lo que más me preocupa.
Pues sí, íbamos a hablar de deporte femenino, hemos hablado de deporte femenino y hemos hablado de la sociedad que tenemos y seguiremos hablando. Lo queremos hacer una sección de deporte que desde el deporte toque todos los temas que nos afectan. Romero, Ángela, muchas gracias, de verdad. A ti, Carlos. A ti, Carlos, siempre. Será en próximas secciones de deportes. El lunes 8 de marzo tendremos un programa especial monográfico sobre estas reivindicaciones y en próximas ocasiones también tendremos programas especiales. Muchas gracias a los dos. Seguimos ahora con la sección de cultura. Carlos Javier Puerto, libros, historias de Juan Fernández, tenemos de todo. Y luego fresas con nata. Seguimos en Jaque Mate. Ya hemos pasado el puente de Andalucía, de eso hablamos la semana pasada. Hoy hemos hablado en sucesos del archipiélago Juan Fernández. Hoy vamos a hablar en cultura del archipiélago Juan Fernández. Y también tenemos un libro muy interesante para comentar. Todo ello con Carlos Javier Puerto. ¿Qué pasa, Carlos Javier? ¿Cómo estás? Muy buenos días, otra semana más. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí estamos, otra semanita más. Empachado de tanto desayuno andaluz, pero bueno. Bien, pues empezamos con el archipiélago Juan Fernández. Vamos allá. Como ya su nombre indica, es un conjunto de islas. La componen las islas Robinson Crusoe. Y es un conjunto de islas que está ubicado en el Pacífico Sur, que tiene a más de 670 kilómetros al oeste de las costas de América del Sur. Y como hemos dicho, pues un nombre que más me ha calado ha sido lo de que está compuesto por la isla Robinson Crusoe, conocida hasta el 66 como Masa Tierra. Luego está Alejandro Sercri, conocido también como hasta el 1966 como Más Afuera. Y luego ya el islote de Santa Clara e islotes menores. Y el archipiélago forma parte pues, del territorio de Chile y administrativamente pertenece a la provincia de la región preciosa de Valparaíso. Las islas son famosas por la novela que ya hemos comentado, que es la de Robinson Crusoe, como hemos tenido tantísimas referencias y películas para poder ver, escrita en inglés por Daniel Defoe. A lo mejor algún día nos metemos también en la sección de cultura. Y bueno, las islas Robinson Crusoe, como parte del archipiélago Juan Fernández, pues es el primer parque nacional de Chile, declarado como tal por el Ministerio de Tierra y Colonización de Chile. Y es también reserva de la biosfera, que es muy importante, por declaración de la UNESCO. Y ya vamos. Ahora porque está lo del COVID, Carlos, pero yo realmente a mí me encantaría ir. Hombre, a mí me gusta mucho Chile. Porque ya cualquier sitio es que está deseando ir. Y si estamos Pues, trabajando sobre Juan Fernández, ver los pedazos de sitios que hay aquí con las especies endémicas de flora y fauna, pues ¡buah! Es una auténtica pasada. Y bueno, pues está en la costa chilena, a la misma latitud que el puerto de San Antonio. Y aunque a más de 770 kilómetros, pero su punto más cercano, eso, es el continente que está en Loanco, la región de Maule. Y bueno, su origen es volcánico, muy parecido a las Islas Canarias, y relativamente reciente. Las rocas tienen una antigüedad que está datada más o menos en 2 millones de años. El clima es de origen subtropical y las 3 primeras islas tienen un total de 99 kilómetros cuadrados, que bueno, para ser una isla no está mal. El archipiélago está ubicado en esa región preciosa de Valparaíso y de Chile. Sin embargo, una reforma constitucional que se llevó hace no poco, en 2007, pues la estableció como al archipiélago como un territorio especial, que eso es lo que me gusta recalcar, porque es de manera que su gobierno y la administración será regida por un estatuto especial contemplado en la ley orgánica respectiva porque en este caso se le llama el Chile insular, ¿vale? Chile insular. Y el archipiélago se accede o por vía aérea, que se tarda unas 3 horitas, o por vía marítima, que son máximo 72 horas, dependiendo del bote, o 24. Un paseíto, y bueno, 72 horas. La verdad que es un paseíto, pero merece la pena, ¿eh? Las islas, pues los nombres, las dos principales ya lo hemos comentado, y bueno, los habitantes son descendientes de colonos españoles, como ya nos podíamos dar cuenta. También hay un poco de inmigrantes alemanes, franceses y suizos, dando forma, pues eso, a la actual comunidad isleña que nos podemos encontrar por esas islas.
La población del archipiélago también podemos destacar que no es muy grande. Vamos a tener terreno de playa para jugar a la pelota, que pues son en total 630 habitantes, que no es mucho, porque al final pasa como todo. Lo que hay más hay son turistas. Y claro, hay pocos de allí y muchos que vienen y van. Y la principal actividad económica allí, que tampoco estaría mal comerla, aparte del molletito que nos comimos el otro día con jamón, Sí. es la pesca de la langosta marina. Ah, mira. Que una pesca de langosta de tronco, pues oye, pues si te la ponen tampoco le vas a decir que no. ¿Sabes? Te digo. Yo no le Y suelo, yo no le suelo decir que no a muchas cosas, ¿eh? ¿a que no? Yo ya. Así que, y nada, pues su población está disminuyendo principalmente porque, claro, los jóvenes emigran a Chile porque, claro, en Chile están todas las oportunidades, lo que ya sabemos, ¿no? La fuga de cerebros o fuga de oportunidades. Y bueno, en la isla no existe una institución para el estudio y solo consta pues escuela de enseñanza media. Los chavales, pues claro, a nada que quieras un poco dedicarte a otra cosa que no sea caza langosta, pues ya tienes que ir. Y bueno, la historia curiosa es que el archipiélago se descubrió por nuestro querido Juan Fernández, que fue un marino español, probablemente entre el 1563 al 74. Oficialmente se da como fecha de descubrimiento el 22 de noviembre y una de las principales razones, además de las clásicas de la exploración de la época, es que Juan Fernández llegó a ese lugar porque buscaba una forma de evitar la corriente que se entiende, la corriente de Humboldt, una corriente muy fuerte que bueno, para destacarlo también se habla en Nemo, buscando a Nemo, y su plan era pues alejarse de la costa porque es donde se pensaba que la corriente era más fuerte. Navegas hasta el sur, que habrá menos resistencia, y la vuelta hacia el este pues se enfrenta una corriente de frente y eso pues se ve forzado a hacerla a través de esa corriente en cuestión. Y ahí en el viaje en el sur, pues el continente sudamericano da por la costa del Océano Pacífico una travesía lentita, pero los barcos tienen que navegar contracorriente, por eso es lo de lentita. Si añades también que puedes encontrarte indígenas que te quieran matar y cortarte la cabellera, pues oye, pues tienes que tener cuidado. También añadir que en los siglos esos, Carlos, entre el 17 y el 18, se usaba esa zona como guarida de pirata y corsario. Por eso, en el 1749, los españoles construyen el fuerte de Santa Bárbara, que hay varios documentales que he visto yo en la tele que están muy bien, y en Isla de Masatierra, que es la de Robinson Crusoe, como protección contra los piratas y corsarios, porque aquí ya escondían pues, lo típico ron, cosas de extraperlo y demás. Y nada, después del desastre de Rancagua, lucha por la independencia y demás, pues al final los que estaban allí consiguieron recuperarlo. Ahora ya es Parque Nacional, hay muchos tesoros que se pueden ver allí, como el de Juan Fernández, de Cornelius Webb, hay un montón. También ha habido una tragedia aérea gorda en el 2011 y un tsunami en Sí, el 2010, lo hemos comentado antes en Sucesos con que ha Ángel. Sí, terrible. estado, es un poco, sí. Y hay otra cosa que destacar, que bueno, que hay un arrecife, que es el arrecife de Juan Fernández, que aunque no es muy conocido Chile por los arrecifes corales, esas zonas son muy bonitas y yo que buceo, pues la verdad he visto las fotos y me encantaría ir por eso mismo también. Y hay una fauna y flora que son típicas de allí, muy extensas, de todo tipo de aves, de invertebrados y de mamíferos muy bonitos, eh, que bueno, yo recomiendo que veáis los documentales, por ahora ver los documentales, porque ahora mismo no podemos hacer otra cosa, pero por lo menos verlos para informarse porque merece la pena muy mucho. Maravilloso. Así que pasamos al libro. Si os ha Vamos gustado lo allá. de Juan Fernández, pues pasamos a el libro que pienso que también os va a gustar. Un libro que tenía ganas de leer, la verdad, El jardín de la mariposa de Dodd Hutchinson. Y Maravilloso. bueno, hablamos de un thriller que pues moría por leer porque es un tipo de thriller de los que te engancha. Y llega parte de un grupo que tenía muchas ganas de leer del libro y la verdad cuando llega pues comienzo a leerlo, aunque veía que algunos comentarios negativos tenía, pero está muy bien. Yo
lo que os puedo decir sin destriparos mucho es, cerca de una aislada mansión hay un jardín donde se cultivan unas flores muy bonitas, muy delicadas, por lo que nos quieren comentar en el libro, y en él hay unos árboles muy frondosos y hay una colección bastante exquisita de mariposas, ¿vale? Que a todo el que le guste las mariposas y los bichitos así en general va a disfrutar con el libro porque lo explican súper bien. Y que es resguardada por un jardinero, un hombre que desconoce los límites de lo que es la obsesión por preservar la belleza, ¿vale? Un narcisista, vaya, Carlos. Y, y bueno, Maya es una sobreviviente o superviviente del jardín y ahora tendrá que narrar a los agentes que vienen del FBI los horrores que vivió mientras que permanecía en ese cautiverio con otras chicas que ni siquiera habían alcanzado la mayoría de edad y en su memoria pues viven esas peores pesadillas. Atrás dejan pues todas esas jóvenes mariposas un tatuaje que le recordará siempre un crimen muy, muy duro. Y cuenta, pues eso, que la trama es inquietante, hay mucha tensión, mucha intriga, hay muchos giros que no te esperas. Por eso está guay, porque al final, Carlos, una Es que trama eso, donde es que eso es lo mejor. una trama monótona que te lleve una página tras otra, al final muchas veces yo no termino los libros. Y claro, libros que no termino, libros que no pongo en la sección, porque no lo veo. Yo, libros que no me gusten, la verdad, no vaya a encontrar. No puedo decir, este libro no me gusta nada, porque entonces no lo pondría en la sección. ¿Para qué? ¿No? La belleza siempre, una de las frases que tienen es que la belleza pierde su sentido cuando te rodea en exceso. Es una de las frases que quise destacar del libro, me pareció curiosa. Y bueno, Maya, como hemos comentado, pues es nuestra prota, ¿vale? De quien sabemos poco. Incluso esto es lo que hará que el FBI sospeche de ella. Pues claro, no se sabe nada de ella, no tiene nada registrado. Pues, ¿esta chica quién es? Pues es un personaje que antes de ser secuestrado ya ocultaba muchas cosas, con lo cual da que pensar. Y bueno, cuando comienza a narrarnos su infancia, se te hace un poco irreal, pasa por muchas cosas difíciles, sí, pero por su forma de actuar en cada momento difícil, pues no sé, se me hace un poco irreal. Tampoco quiero destriparos mucho, pero es que es curioso, que hay muchas maneras de actuar que tú las ves, Carlos, y dices, esto no te lo esperaba. Pues lo dura que fue y debió pues madurar mucho antes de lo que le correspondía. Por eso hace que tuviera esa actitud diferente a lo mejor al momento de estar secuestrada, no lo sé. No sé, nunca me han secuestrado. Lo que tiene. ¿Estás seguro? Así que, bueno, que yo sepa, no. Bueno, sí. Ah, bien visto, bien visto. Sí, nos han secuestrado aquí en casa, o sea que sí, pero es distinto. Polémica. Así que, bueno, lo positivo para mí supera lo negativo que pudo parecerme este personaje. Luego, Víctor y Edison son dos polis que interrogan a Maya. Ambos personajes me gustaron también. Tenemos a Víctor, que juega de poli bueno, y el otro, pues claro, Víctor tiene dos hijas, siente una conexión, va a proteger a Maya, como que tiene que creer su historia, ¿sabes? A veces pasa, aunque el poli no debería, pero a veces pasa. O al menos darle una oportunidad para que pueda contar la versión. Y Edison, pues no, es el poli malo, que no confía en Maya, y no es que estén interpretando un papel, sino que son así, de verdad, que eso es lo guay, ¿no? Porque si no diría yo, porque eres así, no, que son así. Y tiene razones para hacerlo, siente que lo que le cuesta, hay algo ahí, Carlos, que falla, y tendría que ser pues una verdad media. Y ambos se verán enfrentados más de una vez, porque uno quiere contar la historia y otro dicen que no la cuente. Y antes de ser secuestrada, pues había mentido en algunos aspectos de su vida y había muchas pruebas que demostraban que era otra víctima. Por eso ahí hay cosas que no. Y otro detalle que quería destacar, otra frase del libro, para ponerlo aquí a nuestro oyente, es nuestras decisiones nos convierten en lo que somos. Que aunque, bueno, es algo obvio, pero claro, aquí en este libro, si están los del FBI mirando con lupa, tienes que tener mucho cuidado. En general hay personajes que estuvieron bien, interesantes, un elemento importante para la historia que, que está bien. Y pues la narrativa, como te he dicho, Carlos, me gusta. Me gusta porque ¿Sí? se narra en primera persona, en la voz de Maya y a veces en tercera persona. Las narraciones en primera persona suponen que es Maya narrando la historia de los polis, por lo que no tendremos capítulos en específico de un tiempo o de otro.
sino que hay una charla entre un poli y una víctima y bueno, pues esto gusta para que no tengas que decir, y entonces Maya dijo, es que eso es un rollo. Y bueno, las descripciones me gustan, creo que es lo mejor de la historia, por eso digo que a los que les gusten las mariposas, invertebrados y demás, les va a gustar. La autora pues se encarga de describirnos a todo detalle lo que podamos situarnos muy, muy bien en la historia. Por eso me gusta, que todo quede bien claro y que aunque estemos aquí en casita, pues podamos transportarnos a ese bosque frondoso, que desde luego es lo mejor de la historia. Que juegue con nuestra mente, que vayamos leyendo, que se detalle intensificado todo, ¿vale? Lo negativo, que a lo mejor el final es un poco apresurado, ¿vale? Vamos a decir también que no todo tiene por qué ser bueno, pero desde mi punto de vista, al final, a lo mejor corre un poquito más, pero después de toda esta historia, pues al final queda como si la autora estuviera sentada y ya quisiera cerrar la historia, pero no pudiera y solo nos da ese final. Y estoy a lo mejor, no estoy juzgando el trabajo de la autora, porque sé lo difícil que es cerrar una historia, pero porque al final dices tú, de esta manera, de esta de otra, yo después de los de Juego de Tronos, la verdad es que sé que es complicado decir sí o no a un personaje, pero siento que a lo mejor pudo alargar unas paginitas más y darnos un final más a la altura de la trama, pero lo que sí os puedo decir es una historia entretenida que atrapa desde el minuto uno, llena de intriga, que es lo que a mí me gusta, y mucha tensión, y nos perderemos en una trama muy bien desarrollada y que hará que nunca quiera dejar de leer. Con lo cual, chapo. Pues Y chapo. solamente por dejar una última frase, de allí también del libro, éramos mariposa y nuestra corta vida terminaría en el cristal. Y con eso Muy me bien. despido hasta la semana que viene. Pues hasta la semana que viene, Carlos Javier. Puerto Cultura. Me ha encantado el Jardín de las Mariposas, los debates sobre los secuestros y todo lo que hemos tenido hoy en el programa. Siempre hay que dejar una pildorita, Carlos. Eso, sí. Siempre hay que dejar un titular aquí en la sección. Muchas gracias, Carlos Javier. Hasta la semana que viene. Un abrazo, amigo. Hasta luego. Bueno, pues hoy es 4 de marzo, hoy es el Día Mundial de la Obesidad y en el final de este jaque mate, como hemos hecho en el principio, no queremos dejar de hablar de este tema, en este caso en el tiempo, en la sección, en el fondo de Fresas con Nata con nuestra compañera Carlota. Hola, Carlota. Hola Carlos, pues sí, vamos a hablar sobre la obesidad, ¿no? Por ese Día Mundial. Y bueno, hemos elegido yo creo que esta sección porque al fin y al cabo aquí reivindicamos mucho el que debemos querernos a nosotros mismos, tanto en cuerpo y alma, porque es fundamental para tener una buena salud sexual. Evidentemente, pues también una buena salud mental y demás, pero como esto va sobre sexualidad, pues no lo recalcamos, ¿no? Bueno, primero voy a decir, para quien no sepa exactamente qué es la obesidad, ¿no? Pues está definido, digamos, por un exceso de la acumulación de grasa en el cuerpo. En este caso, suele destacarse que no representa únicamente un problema de tipo estético, sino que se trata de un problema que tiene influencia directa con diferentes patologías. O sea, de esta forma, aumenta el riesgo para padecer distintas enfermedades y tener problemas de salud serios, como a lo mejor podrían ser enfermedades arteriales o cardíacas y diabetes. Bueno, para saber si se puede catalogar como una enfermedad de tipo crónica, se puede hacer si una persona es obesa a través del índice de masa corporal. Generalmente la obesidad surge tras una combinación de diferentes causas, es decir, no solo afecta lo genético, sino también el estilo de vida, pues el nivel, la cantidad de actividad física que tengas, la dieta alimentaria, si tomas algunos medicamentos que tengan efectos secundarios que a veces nos dan a engordar
igual que adelgazar, también la edad, si has estado embarazada, todo este tipo de cosas pueden afectar, que no es únicamente el, por ejemplo, mm, como mi familia es, digamos, ancha, pues yo también lo soy, ni tampoco es que como mal y por eso, no, pueden darse por un conjunto de razones. Y bueno, es tan importante tener en cuenta que la obesidad al fin y al cabo es un problema porque puede crear esos problemas de salud graves. Y yo traigo aquí algunos que son físicos y otros que son psicológicos. Por Ujú. ejemplo, los físicos están los diabetes de tipo 2, la presión arterial alta, el síndrome metabólico, puede ser una enfermedad cardíaca, un accidente cerebrovascular, también te pueden dar embolias o ictus. Hay cánceres múltiples de diferentes variedades, también enfermedades de vesícula, disfunción eréctil, ¿no? Entrando también en eso, los problemas de salud sexual, el hígado graso no alcohólico, la artrosis y también el síndrome de la apnea del sueño. Todos eso entrarían en los efectos físicos. Y los psicológicos, pues como ya podréis imaginar, pues tienen relación pues con la depresión, con el aislamiento social, la discapacidad y problemas sexuales también dentro de los psicológicos. Sí, que aunque Entonces, parezca, aunque mucha gente se lo tome a broma, no es un tema precisamente para tomárselo a broma. exactamente, ni tampoco em, muchas veces, ¿vale? Yo creo que igual que juzgamos a las personas por verlas a lo mejor muy flacas o muy flacos, ya empezamos a decir, bueno, sobre todo en redes sociales, esta persona es anoréxica o bulímica porque mira lo delgado que está, no sé qué, y nos metemos con su físico, ¿no? De alguna forma. Pues lo mismo puede pasar con las personas que a lo mejor físicamente pueden aparentar que tienen más grasa en el cuerpo, pero no debemos juzgarlos, aparte de porque no sabemos cuáles son sus condiciones psicológicas y físicas, tampoco sabemos si realmente esa persona está sufriendo, padeciendo obesidad o no, porque a lo mejor tiene una dieta súper saludable, em, va al médico y tiene sus recetas o lo que sea. También pues sale a caminar todos los días, a lo mejor lleva una vida más saludable que tú y yo, ¿sabes? Entonces, que a veces nos dejamos mucho guiar por el físico y ya como que eso nos da derecho a opinar sobre alguien, ¿no? Y no puede estar más equivocado. Así que bueno, si bueno, estás escuchando esto y decides cambiar, tomar la iniciativa de cambiar tu estado físico, pues lo primero que tienes que hacer es acudir a un especialista que te dé las pautas correctas de cómo hacerlo, ¿no? Considerando, pues, como hemos dicho, todos los factores que envuelven tu vida, como puede ser la genética, ¿no? Y tu día a día, lo que comes, lo que no comes. Por otra parte, pues evidentemente, aunque intervienen diferentes factores en la obesidad, sí se puede prevenir, ¿no? Como mantener una alimentación sana y también hacer ejercicio, que ya simplemente con salir a caminar un ratillo, ¿Eh? em, que ya es suficiente, que a veces cuando decimos hay que hacer deporte todos los días, la gente piensa que tiene que correrse una maratón y no es Y así. además Sí, que sí. salir a andar un ratillo es una maravilla de la vida, la verdad. Claro, y te despejas un rato, que estamos siempre muy estresados, que sí con el trabajo, que sí con los estudios, y no paramos para nada. Bueno, pues tómate una media hora de descanso, das una vuelta por tu barrio, por tu pueblo, por tu ciudad y te relajas. Y es que va a ser tanto bueno para tu físico como para tu mente, ¿no? Y bueno, y básicamente también quería decir que si quieres cambiar, em, que sea también pues por tu salud física o mental, pero porque o te lo recomienden los médicos o porque tú decidas que quieres verte mejor, que no sea bajo presión social, por los cánones de belleza, la estética superficial, ¿no? que vende nuestro mercado, ni nada de eso.
Y si tienes, que se ha dado muchas veces, a lo mejor parejas o amigos tóxicos que te juzgan y a lo mejor te dicen que tienes que perder peso o que tienes que ganarlo, lo que sea, bueno, pues directamente aléjate de ellos porque no son, que no son muy sanos y al final no te van a hacer ningún bien en la vida, ¿no? Que yo personalmente, evidentemente no voy a dar nombres, pero por ejemplo conozco casos en los que una relación heterosexual, el chico, cada vez que su novia se daba la vuelta, se reía del físico de ella delante de todos sus amigos como para ridiculizarla o no lo sé, decía comentarios como, mira, ¿habéis visto lo gorda que es mi novia? No sé qué, o cosas así. Y la verdad es que a mí me parte el alma que se den Mm. situaciones tan vergonzosas. Es que es terrible y la discriminación y esos cánones de belleza son terribles. Por eso hay que tener mucho cuidado. Yo agradezco que últimamente también yo creo que por los movimientos que se han creado en redes sociales, como que hay más cuentas concienciando a la gente de que el físico no lo es todo, que no tenemos que dejarnos llevar por esos canones, por esa estética, que realmente lo que pretenden es venderte cuerpos irreales, ¿no? Para que tú pues consumas productos de estética, compres ropa, compres no sé qué, no sé cuánto, para que al final eh, lo que estás es invirtiendo para intentar llegar a algo que evidentemente no eres, porque es que no, como que no existe. Lo que hay que hacer es eh, quererse a uno mismo y que si uno quiere cambiar, que sea de verdad por su propia iniciativa y no por la de nadie más. Pues sí, pues la verdad que sí. ¿Algo más? No, eso sería todo. Pues la obesidad, que es un tema sobre el que hemos intentado hoy explicar, hablar, porque creemos que esta es nuestra función y ayudar a todas las personas que están pasándolo mal, no por el simple hecho de la obesidad, sino por el hecho de cómo les ven complejos, burlas, discriminación, que sigue pasando. Ya somos todos muy mayorcitos para esta tontería, pero sigue pasando hoy en nuestro país y en otros países también. Y queríamos hablar hoy sobre este tema siempre desde el enfoque de fresas con nata, porque además el peso no tiene nada que ver. Uno puede pesar más de lo que teóricamente, entre comillas, debería y no tiene nada que ver y no es una persona que tenga mala salud ni nada, sino que simplemente pesa un poco más y que no debe ser discriminada y que es tan válida y que no y que los cuerpos no tienen que someterse todos a esos cánones de belleza tan estrictos que se nos imponen. Así que eso era lo que queríamos trasladar, el mensaje que queríamos trasladar, Carlota. Sí, y bueno, y sobre todo también educación a los niños, ¿no? Que al final esa época de comienzos de la adolescencia es, digamos, la más cruel entre las escuelas, la que los niños, no sé, como para sentirse superiores, para crear una jerarquía de alguna forma, pues no sé si es que lo ven reflejado en los adultos, pero como que es la época en la que se producen más discriminaciones de ese tipo, así que por favor, comunicación con los niños y educación. Pues sí, por favor, educación y comunicación. Carlota, muchas gracias, de verdad, ojalá esto deje de pasar pronto. Sí, adiós y hasta la semana que viene. Pues muchas gracias, Carlota, hasta la semana que viene. Sigan disfrutando de la radio todos nuestros oyentes, que es lo que digo siempre al final del programa. Volvemos la semana que viene, 8M, semana del 8M, así que este también será uno de los temas que trataremos a lo largo de la semana. Muchas gracias, Carlota. Adiós.